Un saludo para cada uno de los que a través de este medio pueden con nosotros compartir el repaso de la lección de esta semana. Hoy estamos llegando a la lección número 9, que tiene como título Desarrollar una actitud ganadora. Esperamos que Dios pueda seguir bendiciéndole donde quiera que usted se encuentre. Y deseamos que el estudio de esta lección pueda tocar las cuerdas más sensibles de nuestra vida, de tal manera que podamos desarrollar, como es el título de la lección, una actitud ganadora de almas. Bueno, bienvenido entonces al repaso de la lección. Vamos a comenzar estudiando en esta ocasión nuestra lección. El versículo principal aparece en Primera de Pedro capítulo 3 y el versículo número 15. Voy a invitarle para que usted pueda leer con nosotros. Dice de esta manera: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eh, este versículo es, como lo dijimos al principio, es uno de los versículos principales que tiene que ver con um, estar preparados, desarrollar una actitud ganadora de almas, estar con la defensa, para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Consciente o inconsciente, nosotros tenemos que desarrollar, si queremos tener una actitud ganadora de almas, tenemos que desarrollar, en este caso, una actitud que pueda ganar a otras personas. Y como lo dice este pensamiento, eh, preparados, estad preparados, siempre preparados. Bueno, entonces dice esta idea que aparece en la introducción, siempre relacionado al tema. Jesús influía en las personas para su reino porque creía en ellas. Sus vidas cambiaban en su presencia porque se preocupaba, dice, mucho por ellas. Entonces hagámonos las preguntas, esas tres preguntas. ¿Por qué somos miembros de la iglesia? ¿Sabemos muy bien cuál es la misión de la iglesia? La tercera pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud ante esta misión que hemos recibido como miembros de la iglesia? ¿Sabemos cuál es nuestra actitud? Eh, bueno, avanzamos entonces y vamos a presentar la receptividad al Evangelio. La receptividad al Evangelio. Quiero que podamos compartir algunos detalles que tienen que ver con este tema de la receptividad. Como usted puede notar, acá tenemos el monte Gerizim. Este monte Gerizim fue precisamente uno de los montes donde los samaritanos construyeron un templo. Ellos en algún momento quisieron adorar a Dios en el mismo templo de los judíos, pero por algunas diferencias y algunas asociaciones paganas que los samaritanos habían tenido, no se les permitió el hecho de poder adorar en el mismo templo con los judíos. Un judío creía que un samaritano nunca podía llegar al Evangelio. Era difícil que llegara al Evangelio. Entonces, sin embargo, cuando uno ve, Jesús ganaba precisamente
este tipo de personas. Y es interesante que en el libro de San Juan, capítulo 4 verso 3 y 4 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, dice, pasar, dice, por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Um, Siempre relacionado a este punto de la receptividad del Evangelio, no siempre veremos resultados, dice la lección, inmediatos de nuestras actividades de testificación, pero si sembramos semillas en corazones receptivos, algún día producirán una cosecha para la gloria de Dios. Es una gran verdad definitivamente. eh, Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Note usted, Jesús sembró ese mensaje en una mujer. Esa mujer fue a su pueblo a decir, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Mesías. Y la Biblia describe que más adelante, después que Jesús haya ascendido al cielo, los discípulos estaban dirigiendo la obra ya aquí en la tierra. El texto bíblico dice que Samaria había recibido la palabra de Dios. Entonces llegaron Pedro y Juan a levantar la cosecha. Tarde o temprano, el mensaje de salvación va a tener su efecto en la vida de una persona. Entonces, preguntémonos por qué debemos tener siempre cuidado con lo que decimos y hacemos en presencia de otros. Porque para bien o para mal, lo que hacemos va a producir un efecto en la vida de las personas también. Entonces, ahora entramos a la siguiente temática que tiene que ver con una actitud correcta, con una actitud correcta. En San Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado, dice, a conocer. Es interesante cómo Jesús trata a sus discípulos, trata a las personas que le rodeaban en ese momento, diciendo, ustedes son mis amigos. Ahora, yo no quiero que ustedes malinterpreten lo que vamos a decir en este momento. A esta mujer cananea, en Mateo 15:28, podemos encontrar que Jesús en algún momento eh, le negó el hecho del plan de la salvación, porque Jesús mismo le declaró que él había venido para atender a la casa de Israel y no a los perritos, ¿ya? Pero esta mujer insistió, y es interesante que Jesús después le dice a esta mujer, mujer, grande es tu fe, le dice, grande es tu fe. Interesante, ¿verdad? Grande es tu fe. O sea, la halagó. Eh, Relacionado con San Juan 15:15, cuando Jesús llama a las personas en su tiempo o a las personas que le rodeaban o a los discípulos que le rodeaban como amigos, podemos entender que nada sustituye el hecho de poder tratar a las personas de manera correcta, pero eso no significa tapar las equivocaciones que ellos o ellas cometen. Eh, Más adelante podemos encontrar cómo Jesús habló de aquella mujer que ungió sus pies. Y es interesante que lo que él dijo de ella fue relevante para su tiempo. Por ejemplo, donde quiera que se predique este evangelio, dice en Marcos 14:9, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, dice, para memoria de ella. También se contaría. Esto significa que nosotros tenemos que desarrollar una actitud correcta ante las personas, especialmente las personas que nos rodean o las que se amistan con nosotros.
Preguntémonos cuáles son los elementos esenciales de una actitud ganadora positiva. ¿Cuáles son los elementos esenciales? ¿Qué tipo de ajustes de actitud necesitas no solo para testificar, sino para la vida en general? A veces somos pesimistas en lugar de ser positivistas, y ese pesimismo a veces lo transmitimos a las personas, especialmente cuando hablamos del Evangelio. Hermanos, creo que necesitamos hacer cambios en nuestra vida, eh, y tener una actitud correcta, especialmente una actitud de amistad ante las personas que nos rodean. Ahora, esa amistad también nos compromete a nosotros presentar la verdad con amor. Dice en 2 Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y ahora escuchen lo que dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, eh, podemos notar que el apóstol Pablo está describiendo la actitud de los hermanos de Tesalónica. Y no sé si ustedes recuerdan, pero él dice acá, él dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Dice más todavía, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, él está halagando, está diciendo las cosas. Eh, Cuando hay que decir algo correcto, hay que decirlo, por supuesto, con amor. Cuando hay que decir algo incorrecto, tenemos que reconocer, cuando dijimos algo incorrecto, tenemos que reconocer lo que lo dijimos y pedir perdón y disculpas a las personas que lo escucharon. Ahora, si nos humillamos, dice, delante de Dios, si fuésemos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay una sola persona. Interesante. O sea, lo que necesitamos es que podamos llegar a ser bondadosos, que podamos ser, en este caso, corteses, compasivos, piadosos, y eso va a producir, especialmente, conversiones en las personas también. Bueno, esto sería lo correcto, ¿verdad? ¿Qué significaría para tu iglesia si la bondad, la cortesía, el corazón tierno y la piedad desbordaran del corazón de cada miembro? ¿Qué significaría? ¿Qué sucedería en cada una de las iglesias si esto fuera así? El fundamento de la aceptación. En Romanos 15:7 dice, por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y en Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El caso de Filemón es interesante porque el apóstol Pablo, lo recomienda. Es interesante que él interviene en este caso, y él está diciendo que él, pues, como podríamos decir de esta manera, pone su puesto o pone la cara, para esta persona, en el caso de Filemón. Y en aquella mujer, ustedes se han de recordar, cuando los escribas, los fariseos, acusaron a aquella mujer y le preguntaron al maestro, mira, ¿tú qué piensas de ella? Fue encontrada en adulterio, ¿qué dices? Y Jesús se pone a escribir en tierra, ¿verdad? Y al final es interesante porque en San Juan 8:11 dice, ella dijo, cuando Jesús le preguntó dónde están los que te condenan, porque lo habían dejado sola. Ninguno, Señor, dijo ella. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, note por favor, el punto acá
es el fundamento de lo que nosotros queremos mencionar, de lo que nosotros queremos hacer. No podemos concientizar a una amistad viviendo en adulterio, viviendo en el pecado. No podemos esconder el pecado de otra persona, pero sí podemos ayudarle y tenemos que decir las cosas entendiendo como que si usted fuera el que haya cometido el error. O sea, no vamos a etiquetar, señalar, enojar, pelear con alguien, porque no es la manera correcta. ¿Cómo podemos resolver algo y poder ayudar a alguien para que pueda dejar su vida de pecado y poder prepararse para poder entrar un día en el reino de los cielos precisamente? Bueno, preguntémonos cómo podemos aceptar a alguien sin aceptar el comportamiento pecaminoso de esa persona. ¿Cómo podemos aceptar a alguien sin aceptar el comportamiento pecaminoso de esa persona? La verdad presentada con amor. Dice en primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, la esperanza que hay en vosotros. Y en Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y doctrina. En Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, colóquese usted en el lugar de alguien para que le hable la verdad. Colóquese usted. Si a usted no le lastima que lo hieren, o tal vez le toquen las partes sensibles del corazón humano, bueno, entonces usted trate a las personas de esa manera. Pero si usted es sensible a una ofensa o a una herida verbal, usted también tiene que tener debido cuidado. ¿Por qué eres cristiano? ¿Cómo responderías y por qué? Preguntémonos aquí hay una pregunta que es necesario que nosotros podamos analizar. Por ejemplo, si alguien se acercara a usted y le dijera, mi mamá murió hace una semana, pero ya está en el reino de los cielos, está sentado en el reino de los cielos con Cristo. ¿Cómo respondería usted y por qué? ¿Se enojaría o trataría el tema de una manera diferente, a manera que la persona lo pueda entender, a manera que la persona pueda aceptar el mensaje después que usted tenga su intervención? Bueno, usted conoce mejor su vida. Vamos a ir terminando y hay 3 citas de Elena G. de White que me llaman la atención. Dice en El deseo de todas las gentes, en la página 766, dice, en Cristo está la ternura del pastor. O sea, lo que necesitamos es desarrollar una actitud ganadora de almas. Y si nosotros queremos ganar almas, tenemos que tener la ternura del pastor, el afecto del Padre y la incomparable gracia del Salvador compasivo. Él presenta sus bendiciones en los términos, dice, más seductores. No se conforma meramente con anunciar esas bendiciones. Las ofrece de la manera más atrayente para excitar el deseo de poseerlas. Así han de presentar su siervo, dice, las riquezas de la gloria del don inefable. Así han de presentar su siervo, dice, las riquezas del don inefable. Así lo han de presentar sus siervos. Interesante, ¿verdad? Interesante. Y la última cita que queremos compartir es el mismo acto de buscar mal en los demás desarrolla mal en los que lo buscan. Espaciándonos en los defectos ajenos, nos transformamos a la misma imagen. Pero contemplando a Jesús, hablando de su amor y su perfección de carácter, nos transformamos, dice, a su imagen. Yo le pregunto, si usted quiere desarrollar una actitud ganadora de almas, ¿qué es lo que usted necesita?
¿Qué es lo que usted necesita? En primer lugar, usted ah, necesita aceptar la imagen y poder mirar ese acto maravilloso, ese trato maravilloso que Jesús dio a las personas. Entonces, eso es lo que usted necesita y eso es lo que yo necesito también. Le pregunto, ¿está usted dispuesto a desarrollar una actitud ganadora de almas? Así como Jesús lo hizo. Ganó a una mujer samaritana, trató bien a una mujer cananea, a una mujer adúltera, no la señaló, la ayudó porque le dijo no peques más. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a tener una actitud ganadora de almas. Que esté bien y tenga usted un bendecido día. Quiero hacer una oración. Ojalá que su decisión haya sido desarrollar una actitud ganadora de almas. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por tu cuidado. Gracias por tus bondades hasta este día, Señor. Rogamos que el mensaje del repaso de la lección pueda llegar a los corazones y mentes de nuestros hermanos y aún de nuestros amigos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Es mi deseo y oración. Un placer haber estado con ustedes.